Ahí está. Ahora sí. Bueno, voy a pasar a explicar el tema de las actividades prácticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que hace la teórica, que es esta, de forma asincrónica, o sea, que no viene acá, pero las ve después en su casa cuando yo lo subo al canal de YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Para obtener el presente a la clase teórica virtual, ¿sí? Que no es obligatoria como la práctica, ¿sí? La práctica es obligatorio ir. La teórica no hace falta, pueden verla asincrónica, ¿sí? Entonces, como eso sucede, hay unas pautas que es que tienen que completar las actividades prácticas que están en el campus, que van clase a clase, ¿sí? Y ese es el presente. Pero las actividades prácticas no me las tienen que entregar al campus primero. Primero me las tienen que llevar a mí, a la clase presencial, y yo las corrijo ahí, porque si hay algún error yo lo charlo con ustedes, ¿sí? De la forma virtual es re difícil, porque yo les tengo que mandar un mensaje de audio, o les tengo que mandar un mensaje escrito muy detallado, y aún así a veces no se entienden mis correcciones, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacer la actividad, ¿sí? Y me la van a llevar y me la van a mostrar. Ya sea que me la muestren desde un celular, o desde un Google Drive, o de donde quieran mostrármela, o en papel impreso, pero me las tienen que llevar al presencial. Por ejemplo, el 20, que nos vamos a ver en el Jardín Botánico, ya me pueden llevar a mí ahí las actividades y yo las voy a ir viendo, ¿sí? Y yo las voy a corregir ahí en vivo, y si hay algún error, se los voy a decir ahí, les voy a decir qué fue lo que erraron, o qué fue lo que están ahí teniendo trabas o inconvenientes, ¿sí? Esas son las actividades que están en el campo, que se van a ir liberando clase a clase. Que ahora están las dos de las clases anterior, la 1 y la 2, y la 3 que se abrió ahora, ¿sí? Para tenerlo. Todas van a tener la misma fecha de entrega, que es el 21 de abril. ¿Por qué? Porque una vez que me las muestran a mí, agarran y las suben al campus, ¿sí? Ya corregida, ¿sí? Ya corregida por mí. Entonces yo a la primera hoja que ustedes me muestren, o a la hoja del celular, o lo que sea, le voy a poner un visado, una firma, algo que va a hacer que eso quede corregido y ya lo puedan subir ustedes al campo. ¿Se comprende? ¿Me hago entender cómo va a ser la dinámica? Sí, profe. Sí, 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 sí. Sí, Cada vez que estemos en las prácticas te entregamos Claro, los trabajos, ¿no? exactamente. A cada vez que nos veamos un sábado ya sea allá en la uni, ¿sí? Ahí en el edificio Malvinas, o que nos veamos por esta vez en el Jardín Botánico, ustedes me traen ahí, yo corrijo, y ahí le hago la devolución de forma presencial, ¿sí? Ok. Porque se estaba dificultando hacer la devolución virtual, porque había muchas personas son las personas que no les alcanzaba, y bueno, me pareció lo más lógico corregirlo en vivo, y si había algo, ya directamente eh, comentarlo ahí, en persona. Los que recién se conecten, no se preocupen, porque esto ya está grabado. Yo cuando lo suba hoy a la clase lo van a poder escuchar ahora mismo, ¿sí? Cuando quieran, en un rato. Así que bueno, habiendo hecho esa salvedad, ya está. Ahora, lo que sí les voy a pedir es que la persona que es la delegada, delegado, ¿sí? Por favor, me mande un mensaje al campus con el número telefónico para que yo lo pueda agendar, porque si llega a ocurrir algo en el día del Jardín Botánico, porque llegan tarde, o el día que nos vamos a ver en Hurlingham, en los 15 días, ¿sí? Está bueno que yo me entere, o que los compañeros estén al tanto, para saber cómo viene la mano, ¿no? ¿Me explico? Así que no sé quién es el delegado, pero que me mande un mail con su número telefónico, así yo ya lo agendo y estamos en contacto. Bueno, ahora sí, habiendo dicho esto, comenzamos con la clase. ¿Alguna duda, algo más? ¿Algo que tenga que resolver, explicar, lo que sea? Bueno, entonces vamos a comenzar con la teoría.
Bueno, vamos a arrancar ahora sí ya con un tema de la botánica más palpable que la taxonomía. Si bien la taxonomía está buenísima y vamos a hacer trabajitos con respecto a eso, ¿sí? Eh, que se los voy a explicar la clase que viene, cuál va a ser el trabajo, que va a comenzar en el jardín botánico y lo vamos a seguir trabajando a lo largo de la cursada, ¿sí? Pero bueno, eso lo voy a explicar la clase que viene. Por ahora, solo nos vamos a quedar que esta va a ser la primera clase de la parte más palpable. Y después vamos a mezclar esto, que vamos a aprender ahora, que son características o caracteres, mejor dicho, son características de las plantas morfológicas que se utilizan como caracteres morfológicos para la taxonomía, ¿sí? O sea, vamos a empezar a ver, a observar, a ponernos unos lentes, ¿sí? Una óptica para mirar las plantas, de tal forma que lo que observemos no solamente sea la planta y la planta sin juzgar, sino que también la vamos a juzgar, vamos a omitir cosas, vamos a emitir ahí juicios diciendo, bueno, esta planta tiene tal tallo, tal otro, tal hoja, tal forma de la hoja, ¿sí? Tiene esto, tiene aquello, y bueno, y de acuerdo a lo que tiene esa planta, la vamos a clasificar, ¿sí? La vamos a ir involucrando acercándola a algún grupo de plantas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los caracteres morfológicos observables, vamos a identificar una planta. Lo que no se ve, lo que no tiene una planta, no nos sirve como carácter, ¿sí? Nunca vamos a clasificar una planta por lo que no tiene. Siempre es por lo que tiene, por lo que veo. Lo que no veo, no puedo clasificar, ¿sí? Entonces, no puedo hacer una clave de identificación de plantas con hojas, plantas sin hojas. Y porque ya estoy clasificando algo que no tiene. Entonces, ¿cómo voy a clasificar algo por lo que no tiene? ¿Sí? Entonces, digo, plantas con hojas caducas, plantas con hojas perennes, ¿sí? Siempre por lo que tiene. Espero que eso se haya comprendido porque es la base de la clasificación taxonómica morfológica. Después está la clasificación taxonómica molecular, que es a través de genes, pero bueno, nosotros no nos vamos a meter con eso, vamos a ir a lo clásico. Así que bueno, entonces, vamos a repasar las principales características de los grandes grupos de plantas primero, y después vamos a ir directamente a la organización del cuerpo o el cormo de la planta y de la plántula también, ¿sí? Sus funciones y la diversidad de formas que puede haber. Entonces, estos son los repasos de los grandes grupos, ¿sí? Las inferiores o las criptógamas, las superiores o las fanerógamas, ¿sí? Nosotros le vamos a llamar plantas inferiores y plantas superiores, ¿sí? Plantas inferiores involucran estos tres grupos. Las talófitas, ¿sí? Que van a tener digamos, un sistema hasta de filamento, ¿sí? La organización que tienen ellos de las células, ¿sí? El nivel de organización al que llegan es al nivel de pseudotejido o filamento, ¿sí? Y acá se dice que no poseen vasos conductores, y no, porque si no llegan al nivel de tejido, nunca van a poder tener un tejido conductor, ¿sí? Llegan al nivel de filamento y conducen el agua por todas partes, porque viven en el agua. Entonces el agua no es un condicionante. Ahora, cuando pasamos al siguiente grupo, que son las briófitas, que ya viven fuera del agua, que ya son plantas que evolutivamente son más recientes, sí van a tener estructuras similares a la de las plantas superiores o a la de las pteridófitas, ¿sí? Que conducen el agua, ¿sí? Entonces, vamos a tener las briófitas que son musgos y hepáticas, ¿sí? Donde ahí sí vamos a tener algunas cosas, algunas estructuras que se asemejan a tejido, pero tampoco tenemos tejido, acá tenemos pseudotejido, ¿sí? Pseudotejido. Entonces vamos a tener, en vez de raíces, vamos a tener rizoides, en vez de hojas vamos a tener filoides, ¿sí? En vez de tallos vamos a tener talluelo, ¿sí? Cosas parecidas a. Todo lo que termina en oide es parecido a. Androide, parecido a un hombre, a un andro, ¿sí? Todo lo mismo, ¿sí? Filoide, rizoide, talloide, ¿sí? Se parece a, pero no es. Eso es las briófitas. Luego tenemos pteridófitas, ¿sí? Que son los helechos y grupos emparentados, ¿sí? Ahí sí, fíjense que hay vasos conductores, o sea, ya hay tejidos,
No solamente que hay tejido, sino que aparecen órganos como las hojas. Y esas son las inferiores, ¿sí? Ahora, las superiores, los fanerógamas, ¿sí? Ahí tenemos dos grandes grupos, las gimno y las angio, ¿sí? ¿Qué son las características principales que nos van a permitir diferenciar estos grandes grupos? Y nos vamos a mirar ahí ya en la semilla, porque la presencia de semilla es lo que las caracteriza a estos dos grupos, es la presencia de semilla, ¿sí? Y la presencia de órganos como tales. Entonces, plantas con semilla desnuda, vamos a hablar de gimnospermas, plantas con semillas recubiertas, protegidas por un ovario, vamos a hablar de angiospermas. Y ahí dentro de las angios vamos a tener estos dos grandes grupos que ustedes habrán visto en biología, ¿sí? ¿Qué se acuerdan de biología y de la clase anterior de estos dos grupos? ¿Cuáles son las características principales de las mono y de las dico? A ver, ejemplos. Alguien que se anime, vamos, que no estamos a distancia, no voy a morder, no voy a decir nada. La raíz, las nervaduras también. Está bien, me decís nervaduras, pero es muy general. ¿A qué te referís cuando hablas de nervaduras? ¿Cuáles son las características de la nervadura que nos permiten diferenciar mono de dico? Las monocotiledonias, las monocotiledonias tienen como nervaduras más alargadas y paralelas, y las dicotiledonias como tienen una red de nervaduras. Bien, muy bien. No todos cursamos biología, dice María Eva. ¿Por qué? No entiendo esa parte. ¿Los de profesorado no tienen La biología? profesor, no, porque Ah, algunos, por ejemplo, yo hice más materias pedagógicas, soy profesora de biología, pero de biología nada más hice introducción a la biología molecular y celular. No vimos está perfecto. plantas, no Muy vimos bien. plantas. Bueno, entonces eso ya vale la pena aclararlo, ¿sí? Para que yo esté al tanto, para saber la profundidad con la que tengo que hablar, ¿sí? Bien, o sea, Daisy y María Eva son de profesorado entonces. Perfecto. Sí, Listo. sí, pero no cursamos, por ejemplo, yo cursé más materias pedagógicas, biología, nada más introducción a la biología molecular y celular. Perfecto, muy bien, eso está bueno saberlo. Yo también soy del profesorado de biología y vemos biología molecular y celular, pero plantas no. Claro, porque lo ven por Tenemos separado, lo ven biología así botánica por como un lado general, y claro. zoología por otro. Perfecto. Bien, ahí Fae, bien. Karina dice que cotiledones tienen dos cotiledones, nervaduras ramificadas, perfecto, acebaculares ordenados, sí, muy bien, radialmente, y tres poros del polen. Muy bien, bueno, algo se acordar. Perfecto. Y fíjense que después en la taxonomía dice que dice, y continúa, orden, familia, género, especie. ¿Sí? Lo que habíamos visto en la clase anterior, que después del recreo voy a compartir de vuelta el drive ese. Entonces, como dije antes, las briófitas, ¿sí? ¿Qué características distintivas? Y de esta placa, recuérdenla, igual la van a tener porque está subida al campus y si no van a tener la grabación, van a salir preguntas para el parcial teórico, ¿sí? Que va a venir después. Fíjense, no poseen tejidos vasculares porque no llegan al nivel de organización, como lo dije antes. El nivel de organización de estos organismos vivos son hasta nivel filamento, ¿sí? Pseudotejido, ¿sí? Dependen del agua para la reproducción, ¿sí? Y acá hay una palabra que está errada, ¿sí? Yo me olvidé de cambiarla, pido disculpas. Dice esperma, ¿sí? Acá no hay esperma, ¿sí? Porque el esperma es algo de los animales. Muy bien, Liliana, gracias por aclarar. Acá hay, ¿sí? Gametas masculinas, ¿sí? Móviles, ¿sí? Que son las zoosporas, ¿sí? Pero no son esperma, eso no lo interioricen como esperma porque esperma es de animales. Las plantas no tienen esperma, ¿sí? Claro, y tienen que nadar para llegar al óvulo, ¿sí? Y esta característica de necesitar el agua para la reproducción, y lo voy a reforzar en el jardín botánico luego, es algo que es primitivo en las plantas, ¿sí? Todo lo que está relacionado a la dependencia de agua es primitivo y lo que está relacionado a la no dependencia del agua y a mejorar la vida
en la Tierra, ¿sí? O mejorar la adaptación a la vida en la Tierra, va a lo más evolucionado, ¿sí? Lo último en evolucionar. Entonces, tener, ¿sí? Zoosporas, poseer zoosporas, es un carácter antiguo, considerado por la mayoría, la gran mayoría de botánicos, las botánicas y les botánicos, como antiguo, ¿sí? De antecesor. Lo que sigue también es un carácter antiguo. La generación dominante es la generación gametofítica, o sea, la mayor parte de la planta que vemos es el gametofito, es el productor de zoosporas, que son la parte masculina, la gameta masculina, o la productor de oosporas, ¿sí? con dos oosporas, que son la gameta femenina, ¿sí? Entonces, la generación dominante, la que vemos, lo que nosotros vemos de forma macroscópica, que decimos, ah, mira un musgo, ah, mira una hepática, ¿sí? Eso es el gametofito y es la generación dominante. Ahora vamos a ver, ¿sí? Que en las plantas superiores es a la inversa, es el esporofito, lo que sigue abajo, el carácter evolutivo avanzado. El esporofito domina y el árbol o la planta que hoy vemos es el esporofito y el gametofito está reducido a células y eso lo vamos a ver más adelante. Pero también son preguntas de parcial esto. ¿Cuál es el carácter morfológico evolucionado y cuál es el carácter morfológico primitivo? ¿Sí? Entonces ahí ustedes tendrían que responder y el gametofito, ¿sí? Como generación dominante. Eso es un carácter antiguo. Y el gametofito reducido y parasitando al esporofito es un carácter evolucionado, ¿sí? Eso sería algo interesante a tener en cuenta porque es evolución. ¿Sí? Tiene que ver con cómo las plantas fueron desarrollándose, ¿sí? Y fíjense, el esporofito que se produce como consecuencia de la fecundación crece a partir y encima del gametofito femenino. O sea, el esporofito en los musgos y en las hepáticas, o sea, en las briófitas, es parásito del gametofito. En plantas superiores es al revés. Es el esporofito el grande, el dominante, el que se ve, el macroscópico, y el gametofito es parásito y vive a expensas del esporofito. ¿Me hago entender, gente? Más o menos. O sea, no. A ver, si yo entendía, acá en este caso, en el caso de las briófitas, es la parte visible, digamos, a nivel como a ojo desnudo, si podría decir, es el gametofito. Y a partir de ahí crece el esporofito. Así es, encima. ¿Sí? Ok, ¿y Así de es. dónde sale el esporofito? Bueno, esta es una muy buena pregunta, ¿sí? Y ahora lo voy a dibujar acá, ¿sí? Esto que está acá, este o este, ¿sí? Ese es el esporofito de un musgo típico, que son esas bolitas que les crecen de un palito, y acá abajo está el gametofito. Esto verde es el gametofito, y por sobre ese gametofito, en la punta, donde está el ápice, le crece esto que es el esporofito, y acá adentro están las esporas. ¿Sí? Los musgos tienen diferentes tipos de esporangios, que son estos, y la forma del esporangio y la forma de apertura y un montón de cosas son para la taxonomía de los musgos, por ejemplo. ¿Sí? Lo único que es el esporofito es esto, esta cabezuela amarilla. El resto es todo gametofito, lo que vemos abajo, que es todo esto que vemos abajo, ¿sí? Todo esto, o todo esto, ¿sí? ¿Me explico? Y, o sea, una pregunta, profe, ahí, o sea, eso sería el gametofito, ¿no? Que es lo que vemos a ojo desnudo. Y el esporofito Sí. crece a partir de eso, pero digo, ¿está dentro de esa matriz que vemos a ojo desnudo o viene como, no sé, en un momento de que hay agua y viene de algún lado? Claro. O sea, brota encima, ¿sí? Brota encima. Es como que vos de repente ves al duraznero crecer, de repente le ves la flor y de repente la flor se transformó en un fruto, ¿sí? Esto es lo mismo, vos de repente ves el musgo verde en la pared o en algún rincón Sí. y de repente vos ves que ese musgo verde le empiezan a salir pelotitas chiquititas, puntitos marroncitos, encima, muchos.
¿sí? En una época de humedad y de calor. Bueno, esos son los esporofitos, ¿sí? Ah, ahí entendí, ahí entendí. Esos son los esporofitos. Ahora a ver si puedo encontrar algunas fotos lindas. Acá en internet estoy buscando para que se vea. Discúlpame, ¿qué es el Sí. tejido vascular? Tejido vascular lo vamos a ver mucho más adelante. Es un tejido especializado para la conducción de agua, ¿sí? Y de sustancias alimenticias también. Vascular viene de venas, ¿sí? Como nosotros, como los animales. Sí, ahí lo entendí ya. Pero no me quedaba claro con los Ah, esporofitos. perfecto. Bueno, a ver. Entonces, ahí acabo de ver, bueno, esto es una foto típica, ¿sí? ¿Se ve ahí los esporangios? Sí, Sí, ahí se ven, esos como, esas tallitos que salen. Claro, lo de abajo es el gametofito, todo el musgo básicamente. Y sobre eso le salen esas cositas que son los esporangios. Y los esporangios son distintivos para la taxonomía de los musgos, ¿sí? Esos son, y ahí está lleno, ¿sí? Acá hay otros, de inmaduros los verdes, maduros los negros, ¿sí? Y así hay infinidad, ¿sí? Hay infinidad de tipos de esporangio, no infinidad, pero habrá cientos de especies de musgos con los diferentes tipos de esporangios, ¿sí? Y abajo está el gametofito y arriba el esporofito. Profe, una pregunta. O sea, entonces está el gametofito, después el Sí, esporangio que crece a partir del gametofito, crece y genera como sí, esos como talluelos con esa sí. cabecita, y esa cabecita después se abre y ahí ocurre la fecundación. Claro, no, no. ¿Qué pasa? Esas cabecitas se abren, salen las esporas caen al agua y en el agua, digamos, la zoospora va nadando, nadando, nadando hasta un gametofito femenino, porque abajo están los dos, están todos mezclados ahí, están el masculino y el femenino, ¿sí? Están mezclados y bueno, van nadando entre gotas de agua que puede haber arriba del gametofito, van nadando y bueno, llega y fecunda, ¿sí? Acá hay un ciclo de vida, por ejemplo, de una hepática. No sé si se logra ver bien, ¿sí? Capaz lo tendría que agrandar, pero bueno, está chiquito. Que esto lo vamos a ver igual en unas 5 clases más o menos, más adelante los ciclos de vida, pero bueno, es así, digamos, la zoospora sale, nada, y llega donde está la ospora, y bueno, y ahí germina, ¿sí? Y tenemos siempre dos tipos. Pero esto es una hepática. Estoy mostrando para que conozcan las hepáticas, porque son del mismo grupo, pero son bastante diferentes a los musgos. Pero están ahí siempre con los musgos, ¿sí? Esta se llama marcantia, que es la más común. Esta es marcantia, es la hepática más común. ¿Sí? Y crece junto con el musgo. Fíjese que el musgo está ahí abajo. ¿Sí? El musgo está ahí al costadito. ¿Sí? Y acá hay como un dibujito de diferentes hepáticas y musgos, ¿sí? Cómo son las estructuras reproductivas. La verdad que son organismos vegetales muy lindos y fue el primer organismo hallado con vida luego de la explosión de Chernobyl, por ejemplo, para que se den una idea. Bueno, Wow. Profe, ¿por qué se llaman hepáticas? no sabría decirte, o sea que nunca Ah.